noches. Vamos a Juan capítulo 15, por favor. ¿Ya? Este no es nuestro texto central, pero es un buen paralelo. Siempre es bueno leer algo del Evangelio, algo de lo que el Señor dice directamente, aparte de lo que Él dice a través de sus apóstoles. ¿Ya? En Juan capítulo 15, en el versículo 7, el Señor dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, vamos al texto central, a 1 de Juan, capítulo 5, desde el 14 hasta el 15. Yo les he dado, hermanos, una hojita donde sale lo que dice el original. Bien, y esta es la confianza que tenemos para con Él, que si algo pedimos conforme a la voluntad de Él, óyenos, o sea, nos escucha. Y si sabemos que Él nos oye, en cuanto pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos pedido de Él. Bien, ahora, yo después voy a leer el capítulo 9 de Daniel, porque creo que él es un gran ejemplo de lo que es un hombre de oración. Vamos a orar por unos instantes. Es la palabra del Señor. Padre Santo, te pido, Señor, para que este momento sea un momento en que tú nos estimules, Señor, a orar más, pero sobre todo a orar mejor, a orar de una manera que a ti te agrada. Haz, Señor, que todos los presentes nos enamoremos en la oración, que tengamos ganas de interceder por los que nos aman, pero también que oremos por los que no nos aman, que no oremos solamente por nuestra iglesia, sino por las otras iglesias, que no oremos solamente por nuestro país, sino por las otras naciones, porque tú quieres que el Evangelio sea predicado por todo el mundo antes que Jesucristo venga, antes que venga el tiempo del fin. Señor, es tu voluntad. Una iglesia verdadera es una iglesia de oración. Te pido, Señor, también para que todos los presentes examinen todo y retengan lo bueno de lo que les voy a decir. Señor Dios Todopoderoso, guarda también en tu nombre al pastor principal de la iglesia que está ausente, está de viaje, Señor. Protégelo donde está, háblale personalmente y también bendice su regreso en el nombre de Jesús. Amén. Primero que nada, quiero manifestar qué propósitos tengo. En primer lugar, quiero, hermanos, que mejore nuestra oración. Tenemos que ser más generosos en nuestra manera de orar. En las últimas veces que hemos estado orando, casi nadie aquí ora por las otras iglesias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ese etnocentrismo solamente en nuestra iglesia? Hay que orar por las otras iglesias, hay que orar por todos los santos. ¿Es bíblico eso o no es bíblico? ¿Está o no está en la Biblia? ¿Ya? El Señor nos pide que lo hagamos o nos ordena que lo hagamos. Él ordena que lo hagamos. ¿Me entienden? Ahora, tenemos que ser más generosos en nuestra oración y no limitarnos a nuestro país. En segundo lugar, mi segunda meta, bien, es ampliar la oración. Yo estaba orando para que ya salgamos del Jockey Club. Yo estaba orando para que tengamos un sitio donde tengamos una vida de iglesia más normal, ¿no? Porque salíamos de ese sitio, por cierto, maravilloso, bonito el lugar, ¿no? Salíamos de ese sitio, ¿no? Pero salíamos apurados, solamente teníamos una media horita para tomar un café, para conversar. Eso no es una vida normal de iglesia.
En una vida normal de iglesia por lo menos deberíamos tener comunión una hora, unos con otros. También voy a hablar de este tema para que en nuestras células se incorpore más oración. Y después voy a explicar cómo, por qué. Ahora, yo he tocado este tema antes de la oración a la luz de la voluntad de Dios. Estoy hablando de la eficacia de la oración. Hay cuestiones donde ustedes van a notar algunas discrepancias entre las iglesias. Hay algunas cuestiones difíciles acerca de la oración. La oración no es una panacea, no es el único medio de gracia que tenemos. Hay otros medios de gracia, hay otras formas. O sea, todo no lo es la oración, pero la oración es sumamente importante. ¿Ya? ¿Quién tiene autoridad moral para hablar de la oración? O sea, todos podemos orar, podemos decir cosas válidas de la oración. Yo le voy a preguntar una pregunta seria. ¿Cuántos de ustedes oran casi todos los días por el presidente de la República? Yo lo hago. ¿Quién más lo hace? Entonces tengo la autoridad moral para decirles que lo hagan. Pónganse en lugar de la persona que está en autoridad. Yo sé lo que es estar en autoridad. Yo sé cuánto sufre la persona que está en autoridad. Y la persona que está en autoridad se siente sola. Muchas veces, el único consuelo que tiene es a su Dios y a su esposa. Y a la inversa cuando es una mujer casada en autoridad. ¿Bien? Entonces, hace falta más espíritu de intercesión. Las iglesias más grandes, hermanos, generalmente son más grandes, no por inmigración, son más grandes porque hay más oración, ¿me entienden? ¿No? Pero lo importante es que la oración sea de calidad. Hay requisitos para la oración, pero yo básicamente voy a hablar de una cosa, ¿bien? Y es lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan. Bien, si pedimos algo, ¿no?, según su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hay dos palabras griegas importantes para voluntad. Acá en 1 Juan 5 sale la palabra thelema, que significa querer, significa deseo. Bien, y esta voluntad de la que habla acá no es la voluntad decretiva de Dios. O sea, hay grados dentro de la voluntad, hay niveles de la voluntad de Dios. La voluntad simple, hay una voluntad general de Dios, ¿no?, que es como una decisión preliminar. Y hay una voluntad especial de Dios, la voluntad decretiva. Ya no es meramente una decisión de Dios, es un decreto divino. Entonces eso se va a cumplir de todos modos. Bien, pero no se va a cumplir aplastando el libre albedrío, no. Voy a hablar después de eso. Ahora, si ustedes comparan con Romanos capítulo 9, en Romanos capítulo 9 se utiliza otra palabra griega. Bien, quizás a algunas personas no les parezca relevante, pero yo les hablo como una persona que está hablando delante de Dios y que tiene que darle cuentas. Yo hablo con temor y temblor, ¿no? En la Biblia dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Por esa razón tengo pasión por la exactitud. Es importante. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiremos mayor condenación. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará, hermanos. Y quien habla la palabra de Dios tiene que prepararse lo mejor que pueda. Si es posible que no se prepare solo, que se prepare con otros. Después voy a explicar por qué. En Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo habla. Desde el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, hablando de Dios, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué predestina a algunos a condenación y encima los sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Acá se utiliza otra palabra griega, la palabra bulema.
Y esta palabra si tiene que ver con premeditación, quiere decir, tiene que ver con algo que ha sido cuidadosamente premeditado. Bien, y bueno, nuestra fe no está carente de algunos misterios. Ahora, la voluntad de Dios, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, generalmente a lo que nos referimos es a la voluntad preceptiva de Dios. En esta hojita que yo les he dado, he tomado un extracto. Sé que hay algunas cosas difíciles de entender, pero vamos a la página 90, y ahí dice, ¿no? Distinciones aplicadas a la voluntad de Dios. Varias distinciones han sido aplicadas a la voluntad de Dios. Algunas de estas han encontrado muy poca acogida en la teología reformada, tales como la distinción entre voluntad antecedente y voluntad consecuente de Dios, y aquella otra distinción, voluntad absoluta y voluntad condicional. Estas distinciones fueron no solamente susceptibles de mal entendimiento, sino que también se interpretan en formas objetables. Otras, sin embargo, se encontraron útiles por lo mismo que fueron más generalmente aceptadas. Número 1, la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad decretiva de Dios? La voluntad decretiva de Dios es aquello que Dios ha determinado que ocurra. Amén. Sea de manera ejecutiva, porque Dios va a ejecutarlo, y cuando Dios va a ejecutar algo no lo paga nadie, o sea que Dios lo ha permitido. Hay cosas que Dios permite de mala gana porque respeta la voluntad humana, y hay cosas que Él permite de buena gana. Hay algunas designios de Dios son inevitables. No podemos evitar que el anticristo venga, eso va a ocurrir de todos modos, ¿ya? Pero nosotros no podemos decir que la reprobación o la condenación eterna es inevitable. Imagínense pues, en el juicio final, una persona le dice al Señor: ¿pero por qué me condenas, Señor, si tú me predestinaste para la condenación? ¿Qué cosa le va a contestar el Señor? ¿Qué cosa le dirá el Señor a esa persona? Oye, yo tomé en cuenta que tú ibas a rechazar mi evangelio, y yo lo puse eso en mi plan. Oye, yo te di gracia suficiente, lo que pasa es que no la utilizaste. Como esa persona que tenía un solo talento. El hecho de que una persona tenga un solo talento es razón para que lo desperdicie. No, no es cierto, ¿no? Ahora, a sus elegidos Dios les da más gracia que a los no elegidos, eso es cierto. Les da más capacidad. Pero Dios no lo hace porque es un Dios arbitrario. Dios no lo hace en función de arbitrariedad, sino en función de una justicia compensatoria. Dios quiere la salvación de todos, pero Él quiere más la salvación de los despreciados, de la gente menospreciada, que de la gente apreciada. ¿Me entienden? Entonces Él compensa, ¿ya? Y seguramente el Señor le va a decir a esa persona: el problema no es que a ti te faltó la gracia ni te faltó la capacidad. El problema es que tú eres un envidioso. Ese es el problema. ¿Tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Me entienden? Ahora, tenemos que tener cuidado con este asunto de la predestinación, hermanos. Es un tema muy profundo, y es un tema que por lo regular no debería tratarse en el púlpito, salvo algunas veces cuando es realmente necesario, y con mucho cuidado. Dios no ha determinado solamente lo que va a ocurrir. Él ha determinado también los medios a través de los cuales van a ocurrir las cosas. No solamente las decisiones están determinadas por Dios, también las oraciones, nuestras oraciones eficaces e ineficaces también están determinadas. A ver, ¿ustedes creen que oramos por nosotros por iniciativa propia? ¿Cuál es la causa primera por la cual oramos? Porque nosotros tenemos la iniciativa de orar. ¿Saben por qué oramos? En Filipenses capítulo 2, ahí dice, ¿no? ¿Ya? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. En consecuencia, nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor.
Es la gracia de Dios que nos está, pues, hermanos, empujando, que nos está estimulando. ¿Ya? Ahora, hay otra distinción que vale la pena ver en el versículo, en el punto 4 de la hoja 90, la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. La voluntad de Dios que está en la Biblia es la voluntad revelada. En Deuteronomio 29, Moisés dice: las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios, mas las que Él nos ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos. En 1 Corintios 13, ahí dice, ¿no?, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Me entienden? Ahora, nosotros no podemos usar la predestinación para excusarnos, porque nadie sabe lo que Dios ha predestinado. Solamente sabemos lo que la Biblia nos dice, y una que otra vez cuando estamos orando, de repente viene una revelación, pero a nadie le va a decir Dios toda su voluntad, no lo podríamos sobrellevar. Jesucristo una vez dijo a sus apóstoles: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Me entienden, no? Entonces, hay diferentes tipos de voluntad de Dios, pero quiero darles una ilustración, ¿no?, que quizás algunos se rían. En esto voy a hablarles como hablaría con mis amigos. Yo espontáneamente, cuando pienso en vacaciones, yo pienso en Acapulco. Me gustaría ir a Acapulco, me gustaría gozar unas vacaciones en Acapulco, no por las personas, sino por el mar, por la piscina, por los toboganes. Ese es un deseo que yo tengo, que no se los oculto. Ese es un deseo, pero ese deseo no es una decisión. ¿Me comprenden? Es simplemente un deseo, sin embargo es parte de la voluntad. Bien, lo que yo sí he decidido es viajar a Inglaterra por causa de mi trabajo de profesor de inglés. Lo que sí he decidido es viajar a Grecia, viajar a la Tierra Santa, viajar a Egipto. Esas son decisiones, esos no son meros deseos. ¿Me comprenden? Ahora, Dios desea que todas las personas, sin excepción, sean salvas. Pero eso no significa que Él ha decidido que todos van a ser salvos. Dios ha decidido que todas las personas tengan la oportunidad de ser salvos. Pero Él no ha decidido darles a todos por igual gracia, no. En Romanos 5 habla de los que reciben de la abundancia de la gracia de Dios. ¿Me comprenden a lo que voy? La distribución de la gracia es diferente. Hermanos, la causa definitiva de la salvación no es el hombre, es Dios. Ahora, el hombre toma la decisión final, pero la decisión definitiva la toma Dios. En el caso de la gente que se condena, hablo de los elegidos. Y en cierto sentido, la voluntad de Dios en lo que respecta a los elegidos es inevitable. Tarde o temprano la voluntad de Dios prevalece. Pero no es que Dios agarra empujones a una persona y le dice: tienes que salvarte y tienes que creer. ¿Qué dice en Apocalipsis 3:20? ¿Qué dice en Apocalipsis 3:20? El Señor dice: yo toco la puerta y llamo. Pero no dice: yo rompo la puerta y llamo. ¿Me entienden? Yo tengo una enamorada que amo bastante, pero me tomó 4 años conquistarla, porque no quería saber nada de mí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo conquisté su corazón? Con flores, con bonitas palabras, con ayudas. Si un hombre puede conquistar el corazón de una mujer, ¿cómo Dios no va a poder conquistar el corazón de sus elegidos? Amén. ¿Cómo es que el Señor ha hecho que nos salvemos? Nos ha conquistado, hermanos, porque nosotros éramos insensibles a Dios. La Biblia enseña la total depravación del hombre. El espíritu, el alma, el cuerpo está infectado por el pecado, la voluntad, la mente. Pero la total depravación, quiero hacer una aclaración, no significa que cada ser humano está malo como podría ser.
que todos los seres humanos son satánicos, que todos los seres humanos son criminales. Hay que distinguir entre ser criminal y ser pecador, ¿me entienden, no? Ahora, el libre albedrío no consiste solamente en decidir entre lo bueno y lo malo. El libre albedrío también consiste en decidir lo que voy a hacer y lo que voy a permitir. Ahora, la voluntad humana tiene niveles de fuerza. Yo por mi libre albedrío puedo decidir debilitar o fortalecer mi voluntad. ¿Saben cómo uno debilita su voluntad? A veces han venido hermanos, a veces hermanas, tienen problemas con tentaciones, ¿no? Ahora, si una persona que tiene problemas con tentaciones sexuales empieza a leer pues, una revista pornográfica, ¿qué hace? ¿Fortalece o debilita su voluntad? ¿Ya? Debilita su voluntad para lo bueno y fortalece su voluntad para lo malo. Los seres humanos podemos fortalecer o debilitar nuestra voluntad. Ahora, una de las razones por las que muchas personas se van a la condenación eterna es la envidia, porque les molesta, pues le da cólera que a una persona que el mundo considera vil, Dios le dé más gracia, entonces le da cólera, ¿no? Y ya había se había decidido por Cristo y luego se vuelve para atrás, ¿me entienden? Entonces es más complicado el asunto del libre albedrío de lo que ustedes se imaginan. Bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros? Pero este versículo, este texto se refiere no en primer lugar a la voluntad, a orar en base a los decretos de Dios. No podemos hacer eso. ¿Pueden ustedes orar? ¿Saben ustedes todo lo que Dios ha decretado para el Perú? ¿Saben ustedes todo lo que Dios ha decretado para Venezuela? No lo sabemos. Sabemos solamente parte, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y podemos llegar a saber algo más, pero voy a explicar cómo llegamos a eso después. Ahora, un buen ejemplo de lo que es orar a la luz de la voluntad preceptiva de Dios lo tenemos en el libro de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9. Capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vale decir, Jeremías 25, 11 y 29, 10. Y moví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Qué bonito sería que nosotros también oráramos a Dios con ayuno por nuestra nación, por nuestro país, y no solo por las personas, también por los animales. Porque en el Salmo 36 dice, al hombre y al animal conservas. Al hombre y al animal conservas. Qué gran ejemplo nos dio Francisco de Asís, porque bendecía el hombre a los animales. Por eso todo el mundo lo conoce. ¿Usted no bendice a sus mascotas? Yo oro por los elefantes, porque los matan pero despiadadamente. Yo oro por las jirafas. Yo oro por todos los animales del mundo, por la conservación de ellos. Fíjese la contestación divina. No solamente Dios le responde, sino también le concede lo que Él ha pedido. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. En Santiago, el capítulo 5, ahí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Somos justos. Ser justo no significa ser perfecto. Ser justo significa
¿Saben qué cosa? Ante todo, ser recto, ser equilibrado, ser imparcial, no guiarse de prejuicios. Eso es ser justo. A ver, que alguien nos lea, me lea esto que es maravilloso. Cada vez que lo leo, realmente me alegro bastante. Alguien que nos lea todo el resto del capítulo 9. Bien. Desde el versículo 24. Una persona que nos lea. Hermano mío, usted tiene buena voz. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de Jerusalén de la orden para restaurar, Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estas 70 semanas son aproximadamente 490 años. Bien. Las primeras 69 son 483 años. Bien. Ahora, cuando dice que estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿no? El original dice 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo. Hay 7 años que han quedado pendientes. Son los 7 años del apogeo del anticristo. Así como van las cosas en el mundo, ya el mundo está pidiendo ya un líder poderoso para ellos, y esa persona hará un pacto con la nación de Israel que cumplirá los primeros 3 años y medio, y después va a violar eso y empezará la gran tribulación. Cuando una persona realmente desea orar, cuando una persona busca a Dios, Dios no solamente, y lo busca a la luz de su voluntad, ante todo la voluntad preceptiva de Dios, lo que está en la Biblia, porque nosotros no sabemos los decretos de Dios, a no ser que en oración Dios nos revele esos decretos. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Dios contesta la oración y le da un adicional a lo que en Perú llamamos la yapa. Te contesta con una yapa, con un adicional. ¿Qué dice en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Proverbios 28, versículo 5. Ahí dice: los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Cuando yo comencé mi vida cristiana, yo me confundía, porque un pastor dice una cosa en una iglesia, el otro pastor dice otra cosa. ¿Yo a quién le voy a creer? Y escuchaba interpretaciones así contradictorias. Yo tomé 2 decisiones: una, leer toda la Biblia cada cierto tiempo, y la otra, dedicarme al ayuno y la oración. Hermano, lee Isaías 58. Si tú practicas el ayuno, pero el ayuno bien hecho, nadie te va a confundir, porque en Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará continuamente y en la sequía saciará tu alma. El Señor te va a quitar todas tus confusiones. Dios es real. Jesucristo es real. Está presente acá en algunas cosas, en todo aquello que yo te hablo, que es a la luz de la Biblia. Es Él quien te está hablando, no solamente yo. Le está diciendo: dedica tiempo a la oración, busca mi rostro, habla conmigo, conversa conmigo, y yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
No solo quiero contestar tu oración, quiero tener amistad contigo y quiero revelarte cosas, pero cuida lo que yo te revelo, cuida esas perlas que yo te doy. Ahora, quiero hacerles una pregunta a ustedes. El pastor Richard ha hablado de este tema de la voluntad de Dios varias veces y otros también. ¿Qué es necesario para conocer la voluntad de Dios? En primer lugar, ¿qué necesitamos para conocer la voluntad de Dios? Hay que leer la Biblia, hay que escudriñarla. ¿Qué más? ¿Ah? Hay que tener comunión con Dios, claro. Pero hay un versículo acerca del cual el pastor Richard puso énfasis, en el Proverbios capítulo 11, que dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Todos tenemos derecho, como todos tenemos que darle cuentas al Señor y como todos vamos a ser juzgados por el Señor, todos tenemos derecho a buscar la voluntad de Dios por nosotros mismos. Pero hermanos, Dios no nos ha salvado solos. Es bueno hacerlo en grupo, es bueno hacerlo con otros. Hay una cosa que es muy importante. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5. Uno de los requisitos para ser pastor de una iglesia, y también es un requisito para ser maestro de la iglesia, y también es un requisito para ser juez, y también es un requisito para ser gobernante, es ser justo. Y no hablo de la justicia expiatoria. En el mundo evangélico, cuando uno habla de justicia, la gente, sí, la justificación, sí, la justicia expiatoria. No, yo estoy hablando de la justicia práctica, lo que Kant llamaba la razón práctica. Bien, en 1 Timoteo, el capítulo 5, nos dice lo siguiente, ¿no? Y ahora, acá tenemos que hacer todo su mea culpa. Tenemos que preguntarnos si nosotros realmente somos así, ¿no? Ahora, en el versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas como sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué cosa impide que conozcamos la voluntad de Dios? Prejuicios. ¿Qué otra cosa impide que conozcamos la voluntad de Dios? Parcialidad. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos en el colegio, se nos enseñó introducción a la filosofía. ¿Cuáles son las posturas que tienen los filósofos en cuanto al destino de las cosas? Hay 3 o 4 posiciones. Una es el indeterminismo. ¿La Biblia enseña el indeterminismo? No. La otra posición es el semideterminismo. ¿La Biblia enseña el semideterminismo? Que algunas cosas están determinadas y otras no están determinadas. No. La Biblia enseña la soberanía absoluta de Dios. Pero una soberanía con respeto a la voluntad humana. O sea, Dios no nos trata como esclavos, nos trata como hijos. Aún a las personas inconversas. El Señor es un caballero. Él no dice, yo rompo la puerta y llamo. Él dice, yo toco la puerta y llamo. Y es una invitación a tener comunión con Él. Pero hay un tipo de determinismo que se da en algunos musulmanes, no digo todos. No, yo he tenido patrones musulmanes y han sido muy correctos. No, hay un tipo de determinismo que no es el determinismo de la Biblia, un determinismo moderado, no, que en parte es ejecutivo y en parte permisivo, porque Dios no es el autor del pecado, ¿o no? Dios no hace que la gente peque, Dios permite, controla y conduce el pecado. Él saca lo bueno de lo malo, Él sabe cómo hacerlo y sabe cómo hacerlo sin mancharse. No, es un gran equilibrista. No sabe cómo relacionarse con los malos, pero sin contaminarse con ellos. Bien, ahora, hay un tipo de determinismo que es el fatalismo, y ese determinismo no es el que la Biblia enseña. Ahora, por un lado tenemos que tener cuidado con nuestras convicciones. Tenemos que la persona que quiere interpretar bien la Biblia tiene que no solamente conocer la Biblia, tiene que conocerse a sí mismo.
¿Cuáles son mis presuposiciones filosóficas? ¿Qué cosas me enseñó mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo? Porque a veces somos nosotros dominados por la tradición. Hace poco yo estaba leyendo toda la Constitución del Perú, todo el Código Civil, todo el Código Penal. ¿Para qué? Para contextualizar la palabra de Dios a la luz de lo más representativo. ¿Cuál es lo más representativo de una cultura? Sus leyes, hermanos, las leyes. La mayoría de las leyes peruanas están de acuerdo con la Biblia. La mayoría están de acuerdo, otras son cuestionables, ¿no? Y ahora, hermanos, la parcialidad está de moda. Jueces que son parcializados. Los periodistas son los campeones de la parcialidad. ¿Es verdad o no lo que estoy diciendo? No, los periodistas hablan las verdades a medias. Hermanos, nosotros no nos oponemos al amor entre hombres. No nos oponemos al amor entre mujeres. No nos oponemos al amor entre un hombre y una mujer. A lo que nos oponemos es al coito entre hombres, a la relación sexual entre mujeres, a la relación sexual entre un hombre y una mujer fuera de los límites del matrimonio. ¿Me comprenden, no? Y yo veo pues que ponen un rótulo ahí que amar no es delito, amar no es delito. Ahora, yo ya no puedo. Yo cuando hablo con las hermanas, yo no le digo hermana, yo la amo, yo le digo hermana, yo la estimo, porque ahora sí, el amor se malinterpreta, ya la palabra amor se malinterpreta, y todo tiene que ver con sexo, ¿me comprenden? Entonces, ahora, ¿quién debe dar el ejemplo? ¿Los gentiles a la iglesia o la iglesia a los gentiles? ¿Quién es la luz del mundo? Algunas personas lo leen al revés, el mundo es la luz de la iglesia. No, la iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. Amén. La iglesia está puesta para que el mundo no se pudra. Amén. La iglesia, la sal es para la preservación. Bien, ahora, pero en la interpretación de la Biblia también tenemos que tener cuidado. Yo quisiera pedirles que ustedes oren por Egipto. ¿Es importante o no es importante Egipto? Hermanos, Egipto tiene un lugar protagónico y la mayoría de las iglesias se saltean el factor Egipto, ¿no? Ahora, ¿la Biblia solamente habla de los juicios de Dios sobre Egipto o también habla sobre las bendiciones de Dios sobre Egipto? Fíjense ustedes en Zacarías capítulo 14. ¿Qué cosas dice Dios sobre Egipto? Zacarías capítulo 14, hablando de cuando el Señor regrese a la tierra, no por la iglesia, sino a la tierra. En Zacarías capítulo 14, bien, no podemos ver solamente, no podemos concentrarnos solamente en la justicia de Dios. No podemos concentrarnos solamente en la misericordia de Dios. Tenemos que ver ambos lados de la verdad si es que queremos ser imparciales o todos queremos acá ser parcializados. La parcialidad se lo digo a ustedes claramente, yo hablo claramente, la parcialidad es la madre de las herejías. En Zacarías capítulo 14 dice el versículo 18: y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, ¿ya? Y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos, etc. Pero ese es un aspecto de Dios. Fíjense ustedes en Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19. Es bueno que estudiemos la Biblia como individuos, pero es mejor estudiar en grupos para que no nos parcialicemos por un solo lado de la Biblia, un solo aspecto de la Biblia. Isaías capítulo 19. Bien, desde el versículo 16 en adelante. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él
la tierra de Judá será de espanto a Egipto, y todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos acordó sobre ella. En aquel tiempo habrán 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablan la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Y que miren lo que Dios va a hacer. Y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido en Egipto, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, y herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Bien, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, y Jehová mi heredad. Acá tenemos cómo debemos orar por Israel, no solo por juicio, por bendición. Cómo debemos, Asiria viene a ser el norte de Irak y hasta cierto punto Turquía. ¿Cómo debemos orar por esos pueblos? Por bendición. ¿Quién acogió al Señor Jesucristo cuando era bebito, cuando lo perseguía Herodes? ¿Quién lo acogió? Egipto. Durante los días de la gran tribulación, ¿a dónde va a huir el pueblo de Israel? Va a huir al desierto, va a huir a Egipto. Egipto va a acoger al pueblo de Israel. Bendito el pueblo de Egipto. Hay que orar. A ver, ¿quién es el presidente de Egipto? ¿Quién es el presidente de Egipto? Mohamed Sisi. Anteriormente era Mohamed Morsi. Bien. En Egipto más o menos el 10% son cristianos o profesan el cristianismo, el 90% son musulmanes. ¿Cuántos acá estamos orando por los musulmanes? El mayor problema que la iglesia tiene son los musulmanes. No tanto los comunistas, son los musulmanes. Ese es el mayor problema. Yo les puedo decir después cuál creo que sería una buena estrategia para ganar a los musulmanes para Cristo. En un hogar musulmán, si uno de los hijos se vuelve cristiano, el papá o la mamá le dan veneno para matarlo. Es tremendo, es tremendo. ¿Ah? Ahora, es difícil, ahora les confieso que es difícil ser imparcial. A mí no me es fácil ser imparcial, pero no estamos solos. Por esa razón me ayuda a escuchar a mi enamorada, porque los hombres dicen: no, ¿para qué vamos a escuchar? Yo no tengo paciencia, yo no puedo escuchar a mi enamorada, prefiero escuchar a mis amigos. Pero vale la pena. Vale la pena, si tú eres casado, escuchar a tu esposa, porque eso te ayuda a no ser parcializado, ¿me entiendes? ¿No? Ahora, los pastores tenemos que escuchar a los pastores de las otras iglesias para no ser sesgados, ¿me entienden? Dios es un Dios de equilibrio. Ahora, pero cuando nosotros oramos por el entendimiento, pero hay otra manera de orar. Voy a ir lo más rápido posible. Esto, hermano, ocurre cuando uno está orando más de una hora, porque si uno ora media horita nomás, esto no lo van a experimentar. Pero si uno se propone orar más de una hora, llega un momento que el Espíritu Santo toma control de uno y uno empieza a hacer gemidos así, y es el Espíritu que está orando a través de nosotros. Y en ese contexto van a ocurrir revelaciones. Voy a hacerles una pregunta, pero esta pregunta no es para avergonzarles, ojo. Es una pregunta simplemente de curiosidad. ¿Cuántos de ustedes pueden hablar en lenguas? ¿Cuántos de ustedes pueden orar en lenguas? Bueno, no somos muchos. 1 Corintios capítulo 14. Si nosotros queremos conocer los decretos ocultos de Dios, o al menos una parte de ellos, no solamente lo podemos saber
orando con el entendimiento. En 1 Corintios 14 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede uno edificarse si uno no entiende lo que está hablando? Una persona empieza a decir alguna cosa en lenguas y uno no entiende. ¿Cómo es que uno se puede edificar? Una vez con un primo hicimos una prueba y nosotros estuvimos orando en lenguas 8 horas. ¿Y saben qué ocurre? Cuando uno está orando en lenguas un largo rato, de repente vienen versículos a la cabeza, de repente vienen profecías, de repente vienen visiones, uno empieza a ver visiones. Es algo maravilloso. A mí particularmente no me gusta mucho orar en lenguas. Yo lo hago, yo puedo hacerlo, ¿ya? Pero cuando uno ora en lenguas, empieza a recibir un montón de revelaciones. Entonces puedo entender lo que dice el Señor, lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿no? Ahora, tenemos no solamente el orar con el entendimiento, tenemos también este recurso de orar con gemidos indecibles. Podemos también nosotros orar en lenguas. Ahora, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, en las células? En algunas oportunidades, obviamente, avisándole al pastor Richard, coordinando con él, en algunas oportunidades podría haber en la célula quizás una vigilia, de preferencia, digamos, de viernes a sábado, de sábado a domingo, un día apropiado. Yo no digo que se haga cada rato, hermanos. La otra cosa, por favor, los hermanos que ya tienen disciplina, que tienen una vida regular de oración, no juzguen a los que no la tienen. El asunto no es que oremos como los fariseos, menospreciando a todo el mundo. No, la oración no es para que seamos fariseos. La oración es, por el contrario, para que seamos personas más humildes. La oración es para que seamos más santos, no más pecadores. Bien, ahora, eso, por ejemplo, podría implementarse. Ahora, porque el culto público que nosotros tenemos en realidad es bastante corto, es muy poco el tiempo que oramos. Quizás a nivel células podemos profundizar eso. Ahora, el punto es básicamente este, ¿no? Primero, que oremos más en tiempo, y en segundo lugar, que oremos con mayor calidad y con mayor riqueza y con mayor generosidad. Esa es la cuestión. Y en todo caso, orar en primer lugar en base a la voluntad revelada de Dios, y solamente en base a revelaciones especiales cuando el Señor las da. Cuando acá ha profetizado a veces mi cuñada, ¿cuántos de ustedes pueden confirmar esa profecía? Acá a veces la hermana, otra hermana también ha profetizado. El apóstol Pablo dice: profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguien profetiza, hermano, y tú crees que esa profecía es de Dios, di amén. Si no crees que es de Dios, no digas nada. ¿Me comprenden? Ninguna profecía uno puede decir que es de Dios, a no ser que el grueso de la iglesia o toda la iglesia la apruebe, acepte que es de Dios. Y eso sirve de pauta también para el pastor, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Bien, así que tenemos muchos recursos. Podemos como iglesia profundizar en la oración y ser una iglesia como la de Hechos de los Apóstoles, o como la iglesia de Filadelfia. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchas la mayoría de nuestras oraciones. Algunas oraciones no las escuchas porque no tenemos las condiciones, o quizás no estamos orando de acuerdo a tu voluntad, o no comprendemos que tú haces excepciones a las reglas que tú tienes. Pero te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el deseo
de ser personas que interceden, de ser personas que buscan tu rostro, que quieren agradarte, que quieren el bienestar de toda la iglesia y que queremos ser personas que desean que todos en el mundo tengan la oportunidad de ser salvos, por lo menos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.